alteraciones en la producción de una y de otra. Por eso en medicina china se dice que esto es la fábrica de la salud. T-remedio. T-remedio es la génesis del terreno superior y del terreno inferior. Este arriba es corazón, maestro, corazón, pulmón. Claro. Mira, atiende. La caldera central, donde se calienta el alimento y sale el vapor que luego va al serpentín. ¿No habéis visto cómo se hace el aguardiente? Bien. La caldera central está compuesta por un recipiente, una caldera, que se calienta y que tiene materia orgánica, por eso se llama el calentador, ¿sí? Y un serpentín. Ese es el T-remedio. ¿Me seguís o no? Del bazo parten las sustancias que van a subir para arriba, para el pulmón, maestro corazón y corazón, que son los órganos supradiafragmáticos, y esto se llama TR superior, triple calentador superior. El triple calentador superior tiene la función de generar el ron y luego otra energía que el corazón utiliza para impulsar la sangre. Ya hablaremos de eso más tarde. ¿Me seguís o no? Por lo tanto, cuando os pregunten, ¿qué es el triple recalentador? El triple recalentador es el metabolismo de la energía ron. La ron se forma en el triple recalentador superior. ¿A partir de qué? A partir del vapor del bazo, ¿os acordáis? Y el estómago, que manda la materia al intestino delgado y luego al intestino grueso y luego a la calle. ¿Me seguís o no? En forma de heces. Esta sustancia que el estómago manda para abajo para formar la energía Wei es lo que se llama el triple recalentador inferior. TR inferior, por lo tanto, es de duodeno hacia abajo. Y el triple recalentador inferior tiene la función de formar la energía Wei. Por lo tanto, cuando os digan que es el triple recalentador inferior, tenéis que decir el metabolismo del Wei. Las dos grandes energías del cielo posterior. La energía que circula por los meridianos y permite la dinamización de las vísceras y de los órganos. Sin esa energía el intestino no se movería, ni la vesícula, ni el corazón, ni el pulmón, con lo cual estaríamos en un estado vegetativo. ¿Me seguís? Es muy importante este concepto, porque claro, la medicina occidental dice que la energía se obtiene de la combustión de la glucosa, ¿y para qué quiero yo la energía de los meridianos? Y yo le digo, por mucha glucosa que tú quemes, si el meridiano principal del intestino grueso no tiene energía, serás estreñido. ¿Me seguís o no? Y por mucha glucosa que tú quemes, por muy buena combustión que tengas, por muy buen metabolismo que tengas, si el meridiano principal del corazón no tiene energía, serás hipotenso y bradicárdico. Y si tienes mucha, serás hipertenso y taquicárdico. Y si el meridiano del estómago tiene poca energía, tendrás anorexia, hipogastria. Y si tienes mucha, tendrás hipergastria y tendrás apetito. Pero la calidad de los alimentos, por ejemplo, también influye en la calidad de la energía ROM, porque... Claro. Aquí está muy brincado lo que tú comas. La calidad de la energía ROM va a depender también de la calidad de los alimentos, lógico. Por lo tanto, los meridianos lo que hacen es dinamizar los movimientos orgánico-viscerales, que no tienen que ver con el ATP, ni con el ácido pirúvico, ni el ciclo de Krebs. ¿Entendéis o no? Es otro tema. Con lo cual es perfectamente entendible bajo el punto de vista occidental. Si no existieran meridianos de acupuntura, la vida sería prácticamente vegetativa. Ni mearías, ni cagarías, ni comerías. ¿Entendéis el concepto? Estarías en estado prácticamente de hibernación. Con lo cual se necesitan esos movimientos. Y después la energía Wei, que es la energía que me protege del medio. Si yo no tuviera energía Wei, no viviría ni 15 segundos.
porque los infrarrojos, los ultravioletas y las radiaciones electromagnéticas y el frío y el calor y el viento me destruirían. ¿Entendéis o no? Yo tengo que mantener una hemostasia activa con el medio. Yo tengo que irradiar constantemente energía hacia el exterior. Si dejo de irradiar energía al exterior, estoy muerto. No tengo posibilidad de vida. Por eso, dos grandes energías. La energía que circula y la energía que me protege del medio externo. Es lo que se llama la homeostasia. Los seres vivos tienen una hemostasia activa que le permite una relación con su medio. En el momento que tú dejes de irradiar infrarrojo hacia afuera, en ese mismo momento estás muerto. Es igual que el que sale de la capa de ozono, como sacas de la capa de ozono estás muerto. Porque la capa de ozono lo que hace es protegerte de las radiaciones ionizantes, rayos X, rayos alfa y rayos gamma. Por lo tanto, la primera piel que tengo no es esta, es esa de ahí arriba. La segunda es esta y la tercera es la membrana plasmática, lógicamente. Hay tres pieles, tres homeostasias, la cósmica, la humana y la microcósmica. ¿Entendéis o no? Las tres grandes pieles. Por tanto, mi piel está constantemente irradiando energía para afuera. Eso se detecta con un detector de infrarrojos. Antes era un concepto místico. Le ponían un halo blanco a los santos. Decían que era el halo. ¿Entendéis? Hoy es un concepto científico. Un visor de infrarrojos detecta rápidamente la emisión infrarroja del ser humano. Ya hace 50 años los rusos lo habían conseguido a través de la cámara Kirlian. Detectar el espectro energético de los seres vivos, incluso de los vegetales. Pero ya hoy día es algo totalmente científico. El espectro de radiación infrarroja de todos los seres se detecta a través de un visor. Las armas de los americanos por la noche detectan a los individuos cómo se mueven energéticamente, porque no se ven ni los músculos ni los huesos. Es energía. ¿Entendéis o no? Esa es la energía, güey. La energía que yo irradio constantemente. Y esa energía se forma en el triple recalentador inferior. Es un nombre muy chino, pero que no tiene ningún misterio. Es una degradación alimentaria. ¿Entendéis o no? Lo que pasa es que los chinos pues, le daban en un lenguaje popular, pero no tiene nada de extraño, ¿no? Hay que descubrir toda esa mitología china y darle una aplicación más o menos racional, metódica, científica, que es lo que necesita la cultura, precisamente. Porque si no va a ser rechazada sistemáticamente. Pero en el momento que dices, no, mire, la energía, güey, no es un concepto místico de los santos. La energía, güey, es un infrarrojo de 40 micras de longitud de onda. Entonces ya cambia totalmente el concepto. Eso no puede ser rebatido, porque lo ves, es científico. Y la energía RON es una glucólisis, y efectivamente le puedo demostrar a usted que esto se forma tras un proceso de oxidación de la glucosa. Bueno, pues ya está. Es muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sabéis que el petróleo no arde. Cuando se extrae es un líquido denso, frío. Para que arda hay que calentarlo mucho, si no, no arde. O sea, tú pretendes encender el petróleo y no arde. El petróleo es bruto, claro, que sale de. Entonces, para que convierta el petróleo en un combustible, en un hidrocarburo, necesito una refinería. ¿Qué es lo que necesito? Quitarle materia. Entonces, ¿qué hacen con el petróleo bruto? Lo depositan, lo calientan y lo denso lo quitan. Alquitranes para las carreteras. ¿Entendéis o no? Y ya queda una sustancia más sutil, pero que todavía no arde. Todavía no tiene el grado de cohesión molecular que permita su expansión. Entonces lo meten a una segunda depuración. Y ahí le quitan aceites y le quitan sustancias, hasta 300 y pico productos alcanzan del petróleo. Y ya lo que queda ya es menos material. Ya son querosenos, y luego ya el queroseno
le sacan más materia, le sacan más cosas, hasta que ya quedan bencinas, y luego ya quedan gasolinas cada vez de más octanaje. ¿Me seguís o no? Hasta que llega un momento que ya no se puede quitar más materia y sale el gas, el éter. ¿Entendéis o no? Pero para que el petróleo se convierta en éter, ha tenido que pasar por multitud de depuradoras. Pues el alimento, hasta que se convierta en energía Wei, el éter, tiene que pasar por un montón de depuradoras. ¿Me entendéis o no? Tiene que seguir degradándose en los intestinos, tiene que seguir degradándose en el riñón y la vejiga, y tiene que seguir degradándose en el hígado y la vesícula biliar. 3 etapas. La etapa sólida, heces, la etapa líquida, orinas, y la etapa gaseosa, energía Wei. ¿Me entendéis o no? Los 3 estados de la materia. La materia tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Eso nos lo enseñaron en la escuela cuando éramos pequeñitos. Por lo tanto, el estado gaseoso también es materia, pero a la vez es energía. Es el vapor. ¿Entendéis o no? Y tiene capacidad de escapar. Tiene capacidad de antigravedad. Se marcha. Igual que el éter, se marcha si le abres. ¿Entendéis o no? Porque tiene muy poco sustrato material. Y al tener muy poco sustrato material se convierte en energía. Y como tal tiende a la expansión. ¿Lo veis? Por lo tanto, la energía Wei compromete a 3 grandes depuradoras. La función gastrointestinal, residuos sólidos o semisólidos. La función nefrovesical, residuos líquidos, orinas. Y la función hepatobiliar, hígado y vesícula, energía Wei. Y el proceso es el siguiente. Todo a partir del alimento, ¿eh? El alimento no sirve solamente para ser absorbido y nutrir los tejidos, acción de trofismo, que eso es lo que nos dice la medicina occidental, que sí es verdad, pero es parte de la verdad. En los intestinos se forman gases y a veces hasta huelen mal, sobre todo si hay calor. ¿Sí o no? Por lo tanto, ya hay otro componente que no es solamente material. Y además en los intestinos se forma energía, una energía muy sutil que también va a ir a pericardio. Con lo cual, el estómago que manda su quimo a intestino delgado, en el intestino delgado se forma energía, se forma vapor y se forma materia. El kilo. ¿Lo veis o no? Como siempre, los 3 compuestos de una combustión lenta. ¿La energía dónde va a ir? Pericardio. Hemos visto que el pericardio era el centro, la anastomosis de todos los órganos internos. Está en conexión con todos. ¿Os acordáis? El pericardio es al sistema energético, lo que el cerebro es el sistema nervioso. El epicentro. ¿Así es o no? La materia va a ir al intestino grueso. Y en el intestino grueso, la materia, el quimo, sigue degradándose. Y me produce una energía, me produce un vapor y me produce una materia. Esta materia se llama zuo yin, se llama materia sucia. Materia sucia, las heces. Esta es la primera fase. Esta es la primera fase de la depuración del petróleo, de la depuración del alimento. Primera fase. Se llama fase gastrointestinal. Fase gastrointestinal. Compromete a las depuradoras 1, 2 y 3. Alquitranes, breas. ¿Me seguís o no? Para la carretera. Ahora, en vez de para la carretera, para el servicio. ¿De acuerdo? Las energías van todas a pericardio y los vapores van a riñón.
y riñón que absorbe los gases de la combustión alimentaria a nivel intestinal. Con estos vapores, el riñón origina una energía, origina un vapor y origina una materia que va a ir a la vejiga. ¿Me seguís o no? Y la vejiga, con la sustancia que le da el riñón, origina una energía, origina un vapor y origina una materia que va a ir a la calle en forma de zuo sui. Significa agua sucia. Esta es la segunda fase. Segunda fase. En la formación de energía Wei, en la formación del éter. Se llama la fase nefrovesical. Compromete a las depuradoras cuarta y quinta. ¿De acuerdo? Primera fase sólido, segunda fase líquido y ahora viene la tercera, la gaseosa. Energías van a pericardio y los vapores de la función renal y vesical van a hígado. Hígado recepciona esos aportes y con esos aportes el hígado origina una energía que va a ir a pericardio, una materia que va a ir a vesícula biliar y vesícula biliar última en el proceso y un vapor va a originar una energía que va a ir a pericardio, va a originar un vapor y va a originar una materia que es la bilis que se va a reciclar al duodeno. Esta es la tercera fase. Tercera fase. En la formación del éter energético, sublimación del alimento. La sublimación del alimento es transformar el alimento en gas. ¿Me seguís o no? Para eso necesito las tres fases. La fase hepatobiliar, que compromete a las etapas sexta, a las depuradoras sexta y séptima. Esta es la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Por lo tanto, esto y esto es la energía Wei, el éter. Ya estos vapores ya no tienen ningún sitio donde ir. Esto se llama el Wei Yin o Wei interno, sistema inmunodefensivo endógeno, y este se llama el Wei Yang, que es el sistema inmunodefensivo exógeno. El Wei Yin, la energía defensiva interna, Wei Yin, circula por unas vías que se llaman los meridianos distintos. Ya los veréis cuando vemos los meridianos de acupuntura. Hay unos meridianos internos que se llaman meridianos distintos. Jinbie es el nombre chino. Jinbie. Por lo tanto, estos meridianos son los encargados de la inmunodefensa interna. Neutralizar los factores emocionales, los factores dietéticos, armonizar los órganos, neutralizar los virus, neutralizar las bacterias. ¿Me seguís o no? Impulsar la circulación de la energía linfática, de la circulación linfática. ¿Me seguís o no? Una energía defensiva muy importante. Sin esta energía habría muchos desequilibrios. Y después el Wei Yang, que circula por los meridianos que se llaman los meridianos tendinomusculares. Se llaman Jing, meridianos Jing. Y esa es la energía que yo irradio hacia el exterior. La que me permite en todo momento que el factor, esta es la energía Wei exógena, esta es la piel y esta es la energía que yo expulso hacia afuera. Y esta energía que yo expulso hacia afuera, que es Yin,
Con respecto a la energía que viene del cosmos, la energía del cosmos es mucho más sutil y mucho más etérea que la energía que sale del cuerpo. Me genera un cuerpo, un halo de neutralización extracorpóreo fuera del organismo, un halo de neutralización que se llama la providencia de la salud. Fijaros si le da importancia la medicina china a ese efecto de neutralización del organismo sobre los agentes medioambientales y climatológicos. El medio está muy alterado. Radiaciones electromagnéticas descontroladas. Estamos en la era de la polución electromagnética. Con lo cual, la energía Wei se tiene que estar muy fuerte, porque si no, el individuo cae enfermo. Son muchas las manifestaciones patógenas del medio. Y eso está ocasionando muchas enfermedades autoinmunes y mucha problemática en la función defensiva. Por eso tenemos que fortalecer constantemente la radiación de energía hacia afuera. Porque como baje el nivel de mi energía defensiva externa, el agente exógeno se convierte en agresivo. ¿Entendéis o no? Es un mecanismo de homeostasia activa del individuo que mantiene una relación con su medio. ¿Cantáis o no? Por lo tanto, el éter energético, que es la sublimación del alimento, la transformación del alimento material en energía, ¿me entendéis o no? Lleva un proceso que compromete al sistema gastrointestinal, al sistema nefrovesical y al sistema hepatobiliar. Todo ese conjunto de funciones intestinales, nefrovesicales y hepatobiliares es lo que se llama el TER inferior, triple recalentador inferior. Por lo tanto, el triple recalentador inferior, ¿qué función tiene? Generar el Wei. ¿Y el triple recalentador superior qué función tiene? Pues ya está, ese es el triple recalentador. ¿Entendéis o no? ¿Y todo a partir de quién? Del TER medio, que es el estómago y el bazo, la caldera central. ¿Vais viendo o no? Por lo tanto, si yo tengo una alteración en estómago o bazo, ya toda la cadena está mal. Por eso, para la medicina china, una gastralgia es de urgencias. No se puede consentir que tú tengas un dolor de estómago. Claro. Porque ya está mal todo el proceso. El estómago tiene que ser un reloj matemático. Porque como el estómago esté mal, ya toda la cadena está mal. Porque del estómago parte el vapor para el bazo y del estómago parte la sustancia para el duodeno. Con lo cual la génesis de la energía humana es el estómago. Energía del cielo posterior. Estamos hablando de las energías del cielo posterior. ¿Vais viendo o no? Así como la génesis del cielo anterior es el óvulo y el espermatozoide, y depende de ellos para que haya buena o haya mala, la energía del cielo posterior depende del estómago. ¿Entendéis? El estómago, por eso tienen razón los refranes. El estómago es la fábrica de la salud. ¿Qué razón tiene? ¿Entendéis o no? Bueno, pues ya tenéis todas las energías. Bueno, una pequeña parte. Luego, las demás se derivan de estas. O sea, las esenciales son estas, ¿no? Luego veréis que hay una Tin, una Qi, una Shen, muchas. Una Yuan, muchas. Pero todas, pero muchas por su acción, no porque... ¿Sí, eso? La suma de todas mis energías, tanto las del cielo anterior como las del cielo posterior, forman mi capital energético. Yo no solamente tengo lo que heredé de mis padres, también tengo los ahorrillos del salario, si es que he ahorrado algo. ¿Entendéis o no? Con lo cual, en realidad, mi capital no solamente depende de mis padres, sino también de mi trabajo, de mi capacidad de ahorro, de mi esfuerzo. ¿Entendéis o no? Y todas esas energías juntas se llama el Zen. Ahora ya sabéis lo que es el Zen. Todo el mundo habla del Zen y nadie sabe lo que es. El Zen es mi capacidad, mi economía energética.
que la puedo potenciar con prácticas Zen. Las prácticas Zen es elevar mi capacidad de capital. ¿Me seguís o no? Esto es las energías del cielo anterior. Las energías del cielo anterior, que es el yuan, la energía anterior a la existencia del ser humano, la energía de la especie, más el zong, que es la energía de la raza, la que dota al individuo unas características determinadas, más la ron, que es la energía que circula por los meridianos de acupuntura, más la wei, que es la energía defensiva. Todo esto forma el zen. ¿De acuerdo? El zen es mi capital energético. Y ese zen se puede escribir con G al final, se puede escribir con H y sin H, se escribe de muchas maneras. La manera más habitual es THN. El zen se opone al SIE. ¿De acuerdo? Estos son un gran principio fisiológico. Yo tengo una energía antipatógena que se opone constantemente a las energías patógenas. Así como estos son 4. Estos son 4. ¿De acuerdo? Y teníais los 4 demonios. Demonio es agente maligno, no es un individuo que tenga rabos y cuernos y mala leche. Eso es lo que dice la religión. Pero demonio es agente maligno. Lo pasa, lo viste, no es cara de malo. Pero cualquier agente patógeno es un demonio. Agente capaz de producir daño. Tienes el primero, que es el Siezón. ¿Os acordáis o no? La predisposición congénita, que este es el estratega. Este es el jefe de los demonios. El general de los demonios. Dice, atacar allí. Atacar allí. ¿Me seguís o no? El estratega. Luego tenéis el Siesen, que es el más importante de todos los demonios, aparte del estratega. Este es el pecado original. Tiene connotaciones. Viene desde antiguo. Este es el demonio emocional, el más importante. Luego teníamos el demonio dietético y luego teníamos el demonio medioambiental. Estos son los 4 demonios. ¿Entendéis o no? Y lógicamente, si los 4 demonios se juntan, pues pueden hacer peligrar mi capacidad antipatógena. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es evitar lo que se llama medicina china, evitar el GIE. Evitar GIE significa evitar la unión. Entonces yo tengo que tener la adecuada profilaxis para reducir la incidencia de estos factores. Hay una estrategia que todos los terapeutas utilizamos: disminuir factores de riesgo, lógicamente. Entonces, si yo soy capaz de neutralizar el factor dietético recomendando unas normas dietéticas básicas, tampoco hay que ser macrobiótico, a ver si me entendéis, y si doy unas normas higiénico-ambientales que impidan que viva debajo de la antena telefónica y que tenga un cierto feng shui su habitación, pues lógicamente estoy reduciendo incidencia e intensidad de factor. ¿Me seguís o no? Si encima le hago una adecuada acupuntura para movilizar su factor Zen, esto es, estoy restando intensidad patógena, es muy probable que mi Zen sea capaz de neutralizar y evitar que el individuo enferme. Por eso cualquier terapeuta no se debe delimitar solamente a una técnica. Todo terapeuta debe tener conocimiento de dietética, tiene que conocer, aunque no sea una dietética compleja, que tampoco es necesaria, unas normas dietéticas elementales o básicas, sin agobiar al paciente con protocolos que no se pueden llevar. Una cosa es dar la responsabilidad al paciente de su curación y otra cosa es exigirle cosas que no van a poder realizar. Y si tú eres capaz de dar unas normas higiénico-dietéticas adecuadas y le dices, mire usted, en su habitación ponga vida, necesita vida en su habitación, que no sea un hábitat inerte, 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 que no sea un hábitat
lleno de radiaciones electromagnéticas que le están perturbando constantemente, que este es el problema de las casas modernas, llenos de aparatos eléctricos y llenos de sustancias inertes. La sustancia inerte no absorbe radiación electromagnética, la rebota y la amplifica. ¿Me entendéis o no? Con lo cual está claro que hay que utilizar, reducir de aquí, reducir de aquí, haciendo una dieta más racional, más equilibrada, más yin-yang, y tratar esto con acupuntura, por ejemplo. Es ir eliminando la justaposición, es ir eliminando el GIE. ¿Entendéis o no? Por lo tanto, es conveniente tener nociones de Feng Shui, de lo que es un hábitat bueno o lo que es un hábitat malo. En términos generales, el hábitat donde tú vivas tiene que tener vida. Porque toda la vida que está allí coparticipa contigo en la absorción de radiación electromagnética descontrolada. No vas a poder prescindir, no sé, de los enchufes de la luz, del televisor, porque tampoco es necesario irse a vivir a una cueva, pero sí contramedidas que neutralicen esa radiación electromagnética. Tú cuando vas a dormir a un hotel de estos funcionales, te pega la bofetada nada más que entras. O sea, por lo menos será de formación académica, pero yo lo noto enseguida. Sin embargo, cuando vas a un parador de esos que por ahí de la Edad Media, duermes como un rey porque hay energía positiva. Hay madera, hay sustancia viva. Y en los hoteles modernos no hay nada vivo, todo sintético. Vida son 80 grados. A partir de 80 grados, todo cuerpo vivo pierde su capacidad de absorber radiación electromagnética. Esto es, a partir de 80 grados, todo cuerpo vivo muere. Excepto alguna bacteria por ahí que aguanta los 100, pero vamos. ¿Me entendéis o no? La madera, la lana, el cuero, todo esto, más de 80 grados, pierde su capacidad de absorber radiación electromagnética. Se convierte en un cuerpo inerte. Y los cuerpos inertes no absorben. ¿Entendéis? Y esto es lo que estamos haciendo con los niños en la casa. Les estamos metiendo en una cámara de Faraday. Son cámaras de Faraday. Entras allí y es que te pega la bofetada. Todos son aparatos eléctricos. Y todo es sintético. Así que cuando van al pueblo hasta cogen color y todo. Claro. Están malos todos. El que no tiene alergia tiene astenia, el que no tiene depresión. Pues están todos malos. Porque el factor medioambiental es muy agresivo. No sé si os acordáis en Valladolid con aquellos típicos casos de la leucemia de los niños del colegio, ¿te acordáis? Que hubo un debate que lo taparon luego rápido, claro. Pero 6 o 7 niños tuvieron leucemia y se armó un follón fuerte, porque nada más se le ocurre que a los curas meter una antena de telefonía en el patio de los niños. Telefonía fuerte. Hombre, la antena de telefonía por sí misma, a no ser que lo tengas encima de la cabecera, no es un agente suficiente para provocar una leucemia. Pero puede ser la gota de agua que rebose el vaso. ¿Me entendéis? ¿No? Si el niño ya estaba precario, porque su medio era precario, eso fue el agente desencadenante. Con lo cual, hay que analizar el hábito del niño, no tanto la antena de telefonía, que también es mala. ¿Me seguís o no? Yo hice un informe, porque me dijeron que hiciera un informe, en mi opinión, y yo di mi opinión. Lógicamente fue una opinión que no pretendía herir los intereses de nadie, pero, pues claro, no voy a decir que la antena de telefonía produce una leucemia. No es verdad. ¿Me seguís? Pero es un agente. Es un agente que, si el individuo está debilitado, le va a caer. Por eso lo que hay que analizar es el entorno del niño, no la antena de telefonía, aunque también. Y estamos cometiendo tremendos errores con los niños. Es todo un error. La permisividad, el sedentarismo, la educación, el hábitat y las exigencias que le mandamos en cuanto a su formación, porque le estamos pidiendo mucho más de lo que le debemos de pedir. Porque los padres y las madres queremos que nuestros hijos
sean grandes eminencias y encima hablen inglés y toquen el piano. Y no puede ser. Cuando no están en piano, están en inglés, y cuando no, joder, no puede ser. Un niño no puede soportar esa carga, y esa carga le lleva a tener depresión, ansiedad, a estar enfermos. Si encima el medio es agresivo, pues ya como consecuencia lo que da. ¿Entendéis o no? Se rebelan en contra del sistema, ellos no saben cómo, pero se están rebelando. Se están rebelando y no hacen caso a nadie porque ven que es una injusticia lo que está ocurriendo. Ellos no lo racionalizan, pero saben que es así. Con lo cual hay que buscar otra solución. Bueno, pues entonces ya tenéis todas las energías del organismo. Ahora vamos con otro tema, con el más importante de toda la acupuntura, que es la ley de los 5 movimientos. Sequedad de boca y garganta, calor palmo-plantar, y en el centro del pecho, ahí tenéis la fiebre vespertina, la sudoración nocturna, el calor en los 5 centros, sudoración abundante entre el esfuerzo y espontánea durante la noche. Todo eso me va llevando al riñón. El riñón Yin es el orujo de los humores orgánicos, ¿estáis de acuerdo? Su insuficiencia producirá unos yin renales insuficientemente bien transformados. Por lo tanto, habrá insuficiencia de líquido sinovial, con tendencia a los procesos internos de sequedad en general. ¿Lo veis o no? Va a ser un individuo que tenga tendencia a la sequedad y disminución de los yin. Eso conduce, según nuestra opinión, al proceso doloroso en ambas rodillas, sinovias, por ser la articulación más sometida a esfuerzo, y el mareo, por estar el líquido vestíbulo-coclear bajo el dominio de los riñones. La contractura de los músculos paravertebrales está condicionada por la consecuente insuficiencia del hígado yin. Esto es la necrosis de uñas. Tú tienes, según la ley de los 5 movimientos, cuando hay una insuficiencia de riñón yin es el riñón movimiento agua, el riñón yang es el almacén energético, ¿entendéis esto o no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el hígado yin baja, porque la madera es fuego y es agua a la vez. Se nutre de agua y produce fuego. El escalón que permite la mutación de agua a fuego es la madera. ¿Entendéis esto o no? Si el árbol, la madera, no le dan agua, el árbol se seca y produce mucho fuego. Esto es, la deficiencia del riñón yin conlleva deficiencia de hígado yin. ¿Captáis? Y la deficiencia de hígado yin conlleva la liberación, el embalamiento del yang hepático. ¿Entendéis esto o no? Porque la madera se seca, no tiene suficiente yin, y eso origina que el yang de hígado se libere, y ese yang de hígado, si se libera, puede atacar al corazón dándole más fuego al corazón, puede ir a la cabeza produciendo cefalea, puede hacer muchas cosas. Como el hígado rige, entre otras cosas, los músculos, los tendones y las uñas, ¿lo seguís o no? La deficiencia de yin de hígado va a originar, o puede originar, hasta incluso necrosis ungueales. No hay yin, no hay nutrición, porque los tendones son la continuación de los músculos y las uñas es la continuación de los tendones. Músculos se continúan con tendones, tendones se continúan con uñas. ¿Entendéis el concepto? Por lo tanto, una insuficiencia del yin de hígado, en última instancia, si se combina con una insuficiencia de sue de hígado, que es el signo asociado, insuficiencia de la sangre de hígado, puede darme una necrosis de uñas, que pasa muchas veces. Se ponen negras y se van cayendo. Insuficiencia del sue y del yin de hígado. Origen, normalmente,
deficiencia de yin de riñón. El agua escasa, al primero que afecta es a la madera. ¿Entendéis o no? Entonces el hígado, que funcionalmente es yang, pero esencialmente es yin. ¿Entendéis esto o no? El hígado se nutre del agua y produce fuego. Por eso es el escalón intermedio entre el agua y el fuego. ¿Entendéis o no? Si no hay agua suficiente, el hígado se seca. Y cuando el hígado se seca, se libera el yang hepático. ¿Entendéis o no? Por eso este mecanismo lo tenéis que tener claro. El riñón yin es el origen de los humores orgánicos. Su insuficiencia provocará unos yin renales insuficientemente biotransformados. ¿De acuerdo? Seguimos. La contractura de los músculos paravertebrales está condicionada por la insuficiencia secuente del hígado yin y el aumento relativo del hígado yang. ¿Entendéis o no? El hígado yang es más potente y produce contractura. ¿Estáis viendo? La falta de yin renal produce el escape del yang ficticio, lo que provoca la sudoración y arrastre de líquidos, la sensación de hipertermia y sobre todo la astenia, se le escapa la energía. Asimismo se produce una insuficiencia del hígado yin, lo que origina alteraciones en la función de depuración y drenaje, evidenciada por la analítica hepática y las tasas en el límite de flemas en la sangre, bilirrubina, GPT, proteínas totales. Asimismo hay un embalamiento del yang hepático que se manifiesta por un lado con tensión muscular y sueño ligero, aunque no existan signos severos de hígado yang debido a la juventud. ¿Lo vais viendo o no? Esto lo entenderéis mucho mejor cuando vayáis dando los síndromes y estéis un poco más formados. Pero veis que aquí no es las cosas, una fórmula en acupuntura, cuando un acupuntor hace una fórmula, no la hace siguiendo criterios empíricos. Tiene que buscar un desarrollo fisiopatológico que le permita elegir la fórmula. ¿Entendéis o no? Que si es deficiencia de yin, que si es deficiencia de yang, que si es sue, que si es qi. La insuficiencia de riñón yin provoca en primer lugar una plenitud del fuego ministerial o plenitud del maestro corazón, lo que provoca la opresión torácica y la taquicardia. ¿Lo vais viendo? En resumen, el paciente presenta un síndrome de Sen Yin Su. Sen, riñón, yin, yin, su, vacío. Vacío del yin renal, que origina un déficit de yin general, con manifestación de yang falso, y signos internos de sequedad que afectan al hígado yin con embalamiento del fuego ministerial. ¿Fuego ministerial quiénes son? El hígado y el pericardio. ¿Entendéis o no? Esta situación puede evolucionar hacia una insuficiencia de yin de corazón, con aparición de signos de fuego interno. Afortunadamente, todavía no ha llegado ahí, pero es fácil que pueda llegar. La sensación de pesadez muscular y de cabeza es debido a que la insuficiencia general de yin se extiende a todos los órganos, incluido el yin de bazo páncreas, lo que origina la aparición de flemas calientes y abundante fuqi. Sabéis que cuando el bazo páncreas no tiene un buen yin, no tiene un buen metabolismo, se origina, yin es metabolismo, yin es útero, yin es transformación. ¿Seguís o no? Por eso, si no hay yin, no hay transformación. Si no hay buena transformación, se producen flemas que son sustancias insuficientemente degradadas. ¿Seguís o no? Y al haber sustancias que no se degradan por deficiencia de yin, aparece el fuqi. ¿El fuqi qué es? Toxicidad. Es excesiva toxicidad o polimerización de humores orgánicos. Si hay un metabolismo escaso, se producen sustancias insuficientemente degradadas. Si encima a este fracaso metabólico esplénico le añades una dieta excesivamente cargada de proteínas y demás,
lógicamente se incrementa mucho más el Fuqi. Con lo cual, en los casos de deficiencia de yin de bazo, hay que corregir la dieta, porque si no, va a sobrepasar el poder metabolizante del bazo. Y acordaros de lo que os digo ahora. Todo lo que no metaboliza el bazo, lo tiene que metabolizar el riñón. Y todo lo que no metaboliza el riñón, lo tiene que metabolizar el hígado. Por eso el bazo es el centro metabólico. Si el bazo funciona bien, el riñón funciona bien. Si el bazo funciona mal, esas flemas van a atacar al riñón. Por eso el diabético. Hay un diabético de primera instancia, que es el diabético metabólico esencial o primario, que solamente es alteración del bazo páncreas. Pero según va avanzando la diabetes, se va afectando el riñón. Y la afectación del riñón ya conlleva alteraciones neurológicas, alteraciones relacionadas con la segunda fase de evolución, y cuando llega al hígado, que es la tercera fase, ya empiezan los trastornos de retina, pigmentaciones, pérdida de masa muscular. La diabetes está muy bien definida. Su evolución compromete primero al bazo páncreas, y a todo su terreno, el terreno de tejido retinario y tejido conjuntivo. Aparece la flacidez. El tejido, tú ves al obeso no diabético, es un obeso que está duro, pero el obeso diabético es fofo, blando, porque el tejido transcutáneo no tiene fuerza, el bazo no actúa, y empiezan a adelgazar y a perder masa. ¿Seguís o no? Esa es una de las manifestaciones de la diabetes. Si evoluciona el cuadro, todo lo que no metaboliza el bazo lo tiene que metabolizar el riñón, y empiezan alteraciones urinarias, con la posible creación de litiasis, problemas de riñón, problemas neurológicos, y si sobrepasa la fase del riñón, aparece la fase hepática, que ya es una fase casi terminal del diabético, que es cuando aparecen las retinopatías diabéticas, cuando se aparecen los problemas musculares, la pérdida de masa muscular, y si no se para ahí, el último escalón es el cardiorrespiratorio, que es la muerte por diabetes del individuo, que es la cuarta fase. Esto es muy bonito estudiarlo, y lo vais a estudiar cuando veis movimiento tierra, la próxima clase. Vais a dar movimiento tierra. Y que os expliquen la fisiopatología de la diabetes, cómo evoluciona y cómo va haciendo esas cosas. ¿Entendéis? Pero claro, toda esa fisiopatología tenéis que tenerla integrada en la mente de una manera diferente a la medicina occidental. Porque para un médico occidental diabetes es un problema del páncreas. Para el médico oriental no. Es un problema de flemas. Y de no corregirse, esa diabetes va a afectar al riñón y al hígado y en última instancia al corazón. Con lo cual, si yo sé eso, puedo tomar medidas paliativas que retarden esa problemática. Y si es diabético y es insulino dependiente, bueno, pero tratar de que eso no evolucione más de ahí. Medidas paliativas, medidas dietéticas, acupuntura. ¿Entendéis? Pero claro, hay que conocerlo, si no lo conoces. Por eso la diabetes es una de las cosas que mejor se trata con la acupuntura. Lógicamente, cuando hay destrucción de parénquima, ya ni acupuntura ni San Pedro que baje, porque eso es irreversible, con lo cual va a ser un insulino dependiente. Pero que sea insulino dependiente no significa que tenga que afectarse todo el sistema y se genere una enfermedad pluriorgánica, que es lo que hay que evitar, la evolución negativa de las diabetes. Como tal, la energía eléctrica se lleva utilizando en China, que es donde se empezó a utilizar en los años 50 del siglo pasado. Es decir, llevamos aproximadamente unos 60 años utilizando corriente eléctrica en acupuntura, concretamente, aunque luego en fisioterapia y en otras disciplinas se utiliza muchísimo. Pero tienes que pensar que probablemente la utilización de la electroacupuntura es mucho más antigua. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, un punto de acupuntura, y hay una serie de experimentos
que así lo demuestran fundamentalmente los experimentos de Bossy. Jean Bossy es el catedrático de anatomía de la Universidad de Montpellier. Lo que hacía Bossy era hacer una biopsia de una zona que es punto de acupuntura y de una zona próxima que no es punto de acupuntura. Tomaba un corte biópsico y lo teñía y lo miraba al microscopio para ver si había alguna diferencia histológica entre el punto de acupuntura y la zona próxima que no era punto de acupuntura. Esto lo hace Bossy siguiendo los trabajos de otros acupuntores franceses, Senelard, Niboyet, Borsarello. Borsarello fue el primero que pensó que el punto de acupuntura tenía características eléctricas. Lo que hacía Borsarello es una cosa muy curiosa, era meter una aguja y conectarla con un hilo de cobre y conectar el hilo de cobre a un receptor telefónico. Entonces, cada vez que movía la aguja, se producían interferencias en la línea telefónica, es decir, vaya, parece que el punto de acupuntura posee algún tipo de cualidad eléctrica. Bueno, pues lo que demuestra Bossy, efectivamente, haciendo los cortes y tiñendo, es que en los puntos de acupuntura es mucho más frecuente la presencia de fibras amielínicas, fibras nerviosas amielínicas del sistema nervioso vegetativo y de capilares venosos. Es decir, hay más venas, hay más sangre y más nervios. Por otro lado, es lógico. Si dices que un punto de acupuntura es una zona de especial concentración del chi, pues obligatoriamente tiene que ser una zona de especial concentración del sui. Bien, el que haya más capilares venosos quiere decir que el punto de acupuntura es una zona que tiene más agua y más partículas con carga, porque el agua lleva sal, el suero lleva sal, más partículas con carga, sodio, potasio y cloro, fundamentalmente. Entonces, Bossy lo describe como una especie de vena líquida, por eso tiene una serie de características. Si tú inyectas corriente eléctrica aquí, evidentemente la resistencia al paso de la corriente eléctrica aquí será mucho menor que la resistencia del paso de la corriente eléctrica aquí, que es lo que detectamos con el redoraco. Claro, pero tú lo que haces es introducir una aguja aquí, una aguja normalmente bimetálica, los chinos son muy maniáticos con eso, acero y cobre, pero la acupuntura no solo es insertar la aguja en un punto de acupuntura, es insertar y manipular. Cuando tú empiezas a manipular esto en una zona donde hay partículas con carga, induces la génesis de una corriente eléctrica, y una corriente eléctrica de bajísimo amperaje pero detectable. Es decir, la manipulación de una aguja es una forma de hacer electroterapia. ¿Y por qué los chinos de repente dejan de manipular las agujas, sobre todo para hacer analgesia, y empiezan a conectarle estos aparatos? Pues porque se dan cuenta que la manipulación rápida de un punto de acupuntura lo que está es generando corriente eléctrica y dice, buena gana de manipular, la pongo yo desde fuera. Ese es el principio de la electro. Pero está bien, es una buena pregunta plantearte por lo menos una cierta precaución en su utilización. Desde luego, ya no para tonificar, sedar o estimular o dispersar, que hay muchas técnicas, pero desde luego en analgesia es una cosa sine qua non, es decir, la analgesia a mano es mucho más complicada, mucho más larga que la analgesia con electro, o más que la analgesia, vamos a llamarle, a mí no me gusta llamarle analgesia, me gusta llamarle hipoalgesia, porque realmente no quitas todas las sensaciones, quitas fundamentalmente el dolor. Otras sensaciones como tracción, presión, estiramiento, calor o frío quedan prácticamente indemnes. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes notar que están ahí, pero no te duele. No es lo mismo que la anestesia, que se te cae, cuando te ponen articaína aquí se te cae la boca, es como si no te hubieran arrancado un trozo de la cara. Pues aquí no, con esto es diferente. Estaba explicando el criterio de polos, ¿de acuerdo? Para tonificar o sedar. Y entonces, en líneas generales, el polo de entrada de la corriente eléctrica es un polo que se estimula, porque entra energía. Y si es un punto de tonificación, se tonifica. Y el polo de salida, el que notas, el rojo de la corriente eléctrica,
que es un polo de salida, es un punto que estás dispersando, que dispersas. Y si fuera un punto de sedación, es un punto que sedas. Y insisto en que eso se llama el criterio italiano. Hay muchos otros criterios y vosotros conocéis uno, el criterio frecuencial, que ahora repasaremos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué características, digamos, una vez que hemos explicado los tipos de corriente eléctrica, el que utilizamos y cómo se comporta, en un sistema, pues hay que hacer un pequeño análisis de voltaje, resistencia, intensidad y frecuencia de la corriente eléctrica. Voltaje. El voltaje de una corriente eléctrica es la fuerza que esta corriente eléctrica hace. Es un concepto similar o equivalente al concepto de fuerza. Yo, para explicar el voltaje, hago un pequeño diagrama que es una tubería que conduce agua y que este agua, al caer, mueve un molino. ¿De acuerdo? Si tú quieres mover más deprisa el molino, ¿qué haces? Hacer que el agua caiga con más fuerza. ¿Cómo haces que el agua caiga con más fuerza? Simplemente levantas la tubería. Pues el concepto de voltaje es equivalente a cuánto levantas la tubería o cuánto levantas la primera bola, es decir, qué fuerza puedes hacer con esa corriente eléctrica. Que no depende, esto se mide en voltios, que no depende de la cantidad de corriente, sino de la fuerza que tiene esa corriente. Tú puedes tener una gran cantidad de corriente con muy poco voltaje, muy poca corriente con mucho voltaje. La cantidad de corriente se mide en coulombios, que es una unidad que no viene al cuento ahora, pues no se utiliza para nada dentro de los criterios de electroestimulación. Claro, además de la fuerza, eso es como tener un ejército muy potente, pues tienes que tener en cuenta que como va a interactuar con algo, tienes que valorar cuán fuerte es el enemigo. Es decir, tienes que valorar ¿qué? La resistencia que se va a oponer a esa fuerza. ¿De acuerdo? La resistencia que se opone a la fuerza se mide en una unidad que se llaman los ohmios, en honor al señor Ohm, el célebre de la ley de Ohm. Y el resultante de lo que tú obtienes con la corriente eléctrica que estás utilizando es el resultado de dividir lo fuerte que es entre la resistencia que se opone a su paso. Esto lo podía haber descubierto Sun Tzu en el arte de la guerra hace muchos años, pero no, lo describe el señor Ohm. Y el señor Ohm dice que la intensidad de una corriente eléctrica, es decir, su eficacia, el trabajo real que va a efectuar, es directamente proporcional al voltaje, a su fuerza, e inversamente proporcional a la resistencia que se opone a su paso. ¿De acuerdo? Cuando movemos estos electrodos, cuando movemos estos botones, no estamos modificando la intensidad de forma directa, estamos modificando el voltaje de forma directa. La intensidad solo hay una forma de modificarla, modificando la resistencia. Bueno, también modificando el voltaje. Cuanto más voltaje, más intensidad, cuanto menos resistencia, más intensidad. Pero estos botones no manejan intensidad, sino que manejan voltajes de salida. La intensidad se mide en amperios y concretamente en estos aparatos, que son aparatos muy sensibles y que interactúan contigo, concretamente en mili o microamperios. ¿De acuerdo? Voltaje, resistencia, intensidad y frecuencia. La frecuencia ya la hemos descrito, es el número de ondas por segundo y se mide en unas unidades que se llaman hercios. Entonces, el voltaje que figura en el aparato que puede ser 10 voltios, por ejemplo, ¿no? Es el voltaje de salida o de pico del aparato. Claro, y eso es lo que tú modificas a base de subir o bajar. Ese es el voltaje máximo que tú tienes ahí. Pues normalmente yo creo que estos aparatos, vamos, me parece que este da un voltaje de pico, no sé si son de 20 voltios. O... Claro, no vas a meter 220 voltios. Es decir, todos tienen un limitador. De hecho, funcionan a pilas. Y las pilas son de... ¿Cuántos son las pilas? De voltio y medio, ¿no? Bueno, las habrá de muchos tipos.
6 por 4, 24, pues ese será el límite, con una carga de 4 pilas de 6, ese es el... Puedes además colocar a 24 también. Claro, sí, sí, pero yo creo que el límite está, te mueves entre 15 y 20 voltios. Luego, la tolerancia de cada persona a la corriente eléctrica es distinta. Hay gente No muy... estás trabajando con 12, sino que estás trabajando con los Con el más, claro, al final es lo que no tiene ningún problema, el voltaje, porque el voltaje exactamente lo adecuas a lo que el paciente te pide. ¿Cuál es el voltaje con el que tienes que trabajar? El máximo tolerable sin dolor. Ese, que me da igual si son 10, 8, 15 o 18, cada persona tiene un límite. Y además, digamos que hay un cierto acostumbramiento, es decir, el paciente se acomoda a la corriente eléctrica, lo va impermeabilizando, de forma que con una relativa frecuencia en el tratamiento lo que hay que hacer es o bien ir subiendo el voltaje o bien concretamente este aparato, no, con la anchura, bueno, con la anchura de pulso. Concretamente este aparato tiene un selector aquí en el medio, que es este, que mide microsegundos, es decir, te está midiendo cuánta es la anchura de la onda, y tú puedes trabajar con ondas muy estrechitas o puedes trabajar con ondas muy anchas. Daos cuenta que una onda tiene el frente de subida es voltaje y el tiempo es la anchura de la onda. Si estamos diciendo que la energía que es capaz de descargar este tipo de corriente es el resultado de multiplicar el voltaje por la anchura de pulso, cuando el paciente acomoda y dices, de esta energía ya no me estoy enterando, tienes dos opciones para meter más energía. Una, aumentar el voltaje. Esto es una forma. La otra es aumentar la anchura de pulso. Esta es otra forma. Si aumentas el voltaje, quemas más. Carlos Si... dice que para sedar, que una vez iniciado el tratamiento sí se modifican los parámetros, pero que para tonificar una vez iniciado el tratamiento y alcanzado el máximo, ya no toques los parámetros. Ese es un criterio chino. No, ese es un criterio chino. El criterio chino dice que a la hora de dispersar, cuanto más voltaje toleres, mejor. Y sin embargo, a la hora de tonificar, no, olvídate, pues la tonificación es más rápida. Pero claro, el problema es 62 de vejiga. ¿Ande anda el 62 de vejiga? Debajo del maleolo externo, aproximadamente una distancia en el cambio de coloración de la piel. Ahí, realmente hay dos, ponte por aquí si quieres. Hay dos 62 de vejiga. Hay uno que está aproximadamente a una distancia por debajo del maleolo, de la cúspide del maleolo, y hay otro que está en el cambio de coloración entre la piel dorsal y la piel plantar, este y este. ¿Este sería por debajo del hueso entonces? Este sería pegadito a un agujero que hay en el hueso, toca. ¿Cuál es el ideal? Depende de para qué lo estés usando. Claro que en algunos manuales viene este y en otros viene este. Claro, el de arriba, el 62 de vejiga, normalmente se utiliza en el dolor lumbar. El de abajo, el 62 de vejiga bis, se utiliza en ginecología. Además es un punto que coincide con la representación del útero en reflexología podal. Es decir, son puntos de vejiga los dos 62, lo único que uno es más lumbar, el de más arriba, y otro es más ginecológico, el de más abajo, este y este. Los dos abren el vaso. Los dos abren el vaso. Entonces vamos al 62 de vejiga, nada, se coloca la aguja en la vertical del maleolo, es un punto grande, introduces la aguja y la manipulas. A mí me gusta llegar al nivel perióstico, tac, 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 lo notas, ¿verdad? ¿Duele? Eso os suponéis vosotros que duele. Las agujas tienen que quedar de tal forma puestas que la percusión sobre ellas no las tira. ¿Veis? No las tira. ¿De acuerdo? Y la clava.
No sé cómo la clava, pero me refiero que de una forma que no entra asfixiado ni nada, sino... No, este es un punto, perpendicular. este es un punto que solo tiene dos capas. Ah, yo pensaba que iba el 60. No, este punto solo tiene dos capas. La de los dermatomos y el esclerotomo. Yo voy a saco al no hay esclerotomo. músculo en medio, claro. No hay músculo en medio. Este tiene cielo y hombre. No, y hombre. Cielo, ¿cómo va? Cielo, hombre y tierra. Cielo y tierra, sí. Este tiene cielo y tierra, nada más. No, porque no hay músculo, no hay hombre. Entonces yo paso por cielo y voy a tierra y hago una estimulación perióstica. Tac, 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 tac. Tac. Lo cual tú tienes que notar el hueso. Está bueno. Pues haber pedido susto. Punto de apertura. Punto de apertura. Vejiga 60. Vamos a poner, antes de hacer la técnica de tendinomusculares, TIN, tonificación, Yuan, Luo del acoplado. Antes de hacer eso, voy a poner dos puntos que se utilizan habitualmente en las lumbalgias, que son, por un lado, jodación especial de la zona lumbar y por otro lado, la técnica Kung Lun Tai Chi, la transfisión 60 de vejiga, 3 de riñón. Vamos a hacer la transfisión. Voy a utilizar una aguja larga en esa transfisión para que la veáis, no porque haya que usarla, sino para que la veáis. Se puede hacer con esa aguja de 1 pulgada, pero... El 60 de vejiga está justamente por detrás del maleolo, entre el borde posterior del maleolo y el borde anterior del tendón calcáneo. Introduces la aguja ahí, esta es bastante gruesa, la introduces y la vas empujando. ¿Duele? No. Y la vas empujando hasta que la aguja no sale, no hay que sacarla. Pero no hay que sacarla, pero simplemente la técnica consiste en empujar el 3 de riñón. No, es que es así la técnica. No lo estoy haciendo por exhibición. Es Kung Lun Tai Chi. Y vas empujando. ¿Con esto también llega así? Sí. Ahora, si quieres, la otra la pruebo con una pequeña para que veáis que llega. Pero sin perforar, ¿eh? Sí. Vamos a ver si... Claro, sí, no hay que perforar. ¿Te duele? No, que va. No, incluso muchas veces esta técnica produce un cierto grado de alivio. No mires así, no pasa nada. No duele nada, no hay nada ahí. Pero no duele porque la hace tú, a lo mejor yo el pillo. Vamos a ver si con una más pequeña llega, con una de 1 pulgada llega. Vamos a ver si llegamos, yo creo que sí llegaremos. Justín, mira, porque tengo casi que meterle el mango dentro. Pero mira, ¿sabéis? ¿No te duele? No, ¿qué coño le va a doler? Si ahí no hay nada. Kung Lun Tai Chi, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cuál? Esta creo que es de 1,5 pulgadas, a ver. No, esta es de 2. No, esta es de 2 kung. Esta es de 2 kung y la otra de 1. Vamos al siguiente punto, que es el joacción especial, el joacción especial de la zona lumbar. Flexionad la pierna para localizar el pliegue y del 40 de vejiga, y en el centro del pliegue ya cierra la pierna. Y en el centro del 40 de vejiga. ¿Es bueno en la lumbalgia sangrar el 40 de vejiga? Si es muy aguda, sí. De hecho, en el tratamiento, hay un tratamiento que utilizan los médicos descalzos, ellos, que buscan el punto más doloroso. En este caso sería un agujero sacro. Y ponen una aguja y una ventosa fija ahí, y otra ventosa contralateral. Luego pinchan el 40 de vejiga y ponen otra ventosa encima para sangrarlo, y luego hacen un masaje de ventosa. Es para las contracturas agudas con ventosa sobre el punto más doloroso, ventosa en el 40. El rojo, al que más dolía, y negro. Y ya pongo rojos para acá, claro. Le voy a coger estos dos con uno, a ver si puedo. Estos dos con uno. Para que... Bueno, pues cuando tienes pocas salidas, pues os enseño algún subterfugio. Estos son subterfugios. Cuanto más pequeña es mejor. Y bueno, como tiene mucha historia, voy a meterle aquí este que suele ser doloroso también, una y una.
Ya está. Encendemos el aparato y vamos a colocar, en principio, comenzar con una dispersión, 250 milisegundos. Vamos a ponerle 10 minutos a 60 Hz, ¿de acuerdo? Subimos. Notarás en el punto de dolor, ¿verdad? Donde te dolía, donde más te dolía. Es el primer punto que le he localizado. ¿Aguantas eso? ¿Y ahí? ¿Qué tal eso? Ahí, ¿no? Venga. ¿Eso qué es? Nada, ¿eso qué es lo que es? Nada, ya no te duele nada, ¿no? ¿Te duele? Sí, me duele, aquí arriba. Está muy alto. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Mejor? Ahí. ¿Cuánto tiene? Ahí le duele. Cada uno va por... Estás muy sensible a la corriente, ¿eh? A ver, ¿ya te duele ahora? ¿O estás ahora no. Ahora estás bien. Bueno, aquí eso lo aguantas bien, ¿no? Vale. Parece que los que más te duelen es aquí arriba, ¿no? Es este de aquí, ¿no? Este negro. Ahí, ¿no? Si lo subo, ese te duele, ¿no? Pero este te duele menos. Hay que ir con un cuidado religioso, ¿eh? Ya está. Cada uno lo manejas independientemente. Sí, claro. Estaríamos... Cuando no accede a la corriente porque no la tolera, hay que manipular la aguja. No, normalmente como son en dispersión la dejas tal cual, las pones y te olvidas del tema. Y manipulas de vez en cuando, el 40 de vejiga. Fíjate, ¿ha sangrado ahí o...? Sí. Eso es que lo estaba necesitando, ¿eh? Cuando sangra es una... Una pregunta que no tiene que ver con la lumbar. El 17 de Renmar, cuando lo pones hacia abajo para estabilizar, en una técnica para estabilizar el seno, cuando se pone con una erupción enorme te estoy diciendo que el círculo sea aproximadamente así. Pues da que pensar. Solo ese punto. Solo el Los 17. demás, Claro, por ejemplo, lo primero que tienes que pensar es ni que... el maestro, ni el seguimiento corazón, ni solo ese punto. Pues piensa en un problema del yao superior, un problema de maestro de corazón. Es decir, probablemente lo necesite mucho como él. Fíjate qué diferencia entre un lado y un lado y otro lado. Piensa que probablemente el 17 de Renmai, si se pone así y llega mucho sue, es porque está moviendo mucho el ki y probablemente porque está siendo un punto muy eficaz. De todas formas, lo de la... De hecho, no me he atrevido a ponérselo ascendente porque es descendente y se le pone... No, pues lo puedes poner ascendente, tampoco tiene por qué pasar nada. Lo único cuando es ascendente, de hecho debería ser siempre ascendente. Sí, en la primera sesión se lo puse descendente para el equilibrio, luego cuando es ansiedad se lo pongo ascendente. Normalmente el 17 hacia arriba lo que más controla son las manifestaciones respiratorias asociadas a la ansiedad, lo que quita es la disnea, porque tiene un efecto sobre los centros respiratorios vulvares. Vamos a continuar con la clase del dolor y haremos una práctica del hombro. Trabajaremos una omalgia y antes quería comentaros lo que es el paciente con el síndrome doloroso, sobre todo crónico. ¿Qué ocurre con estos pacientes con un dolor crónico? Son pacientes que se pasan constantemente, están siempre luchando por su enfermedad, por sus síntomas. Y es una fijación que hacen, una lucha constante con ese reumatismo, con ese dolor que tienen. Les es difícil aceptar que tienen que estar así, y esto es algo añadido a su dolor, porque estos pacientes están enfadados, están intransigentes, muy irritables constantemente, y eso es una energía que para nada permite el libre fluir del chi, porque la energía se altera, porque el chi se bloquea y porque todo esto va a alterar el resultado que espera, que es mejorar y no tener dolor. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque en el dolor crónico hay que ir un poquito más allá de trabajar un tendino muscular, un luo, un distinto. Hay que ir un poquito más allá con estos pacientes. Entonces, yo
tengo un principio, tratamiento con ellos, y es ante todo pues que acepten un poquito lo que tienen, porque en el dolor crónico no va a cambiar, o sea, no va a cambiar el dolor, sí, pero lo que es el síndrome, si ha llegado a una degeneración, por ejemplo una artrosis, va a seguir con artrosis, pero podemos aliviar mucho el dolor, pero no se va a curar, o sea, va a seguir con esa artrosis, y eso lo tiene que saber, que ya llegó a hacer un síndrome degenerativo, pero que puede estar bien y puede estar sin dolor, y esto es importante. Entonces, lo que veo importante es que cambien un poquito, que acepten un poquito todo esto y que dejen de ser, lo que os digo, tan intransigentes, tan irritables y que constantemente, ya te digo, están bloqueando el chi, y un chi que no fluye, por tanto, no nos va a facilitar la labor. Entonces, hay en muchas ocasiones que para intentar que el paciente acepte esa situación, utilizo un punto de acupuntura, que es un punto que está en la eminencia frontal, que es el punto vesícula biliar 14. El punto vesícula biliar 14, que como os digo está en las eminencias frontales, es un punto también que es un punto neurovascular del meridiano de estómago, y el contacto ligero con ese punto reflejo, es muy ligero el contacto, tiene un efecto armonizador, sobre la energía de los lóbulos frontales del cerebro. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que el paciente con esta energía, estimulando esta energía de los lóbulos frontales del cerebro, ahí es donde se procesan las nuevas ideas, nuevas opciones, aquello que ha venido a ver la acupuntura le puede un poquito cambiar esto, pues ya vamos introduciendo esto que os decía yo, intentar ese cambio, esa aceptación. El paciente empieza a pensar en situaciones nuevas, sin abrumarle tanto todo ese estrés que está viviendo por tantas emociones, empieza a introducir el cambio, un poquito con ello. Y ya os digo, es muy sencillo, se puede hacer o antes del tratamiento, o con las agujas puestas, como ahora el compañero tenía en el tratamiento de rodilla, y puedes estar detrás sentado tranquilamente el terapeuta, y un ligero contacto con los deditos, con los lóbulos frontales, y suficiente. Y luego se lo digo al paciente, y el paciente también puede tomar contacto con ello. Sí, solamente con ligero contacto sería suficiente. Podemos tener también una aguja muy finita, tipo 0,16 por 7 o 10 de largo, un inyector, una agujita muy finita, también la podéis tener durante la sesión puesto ese punto. Entonces, vesícula biliar 14, las dos eminencias frontales. Sí. Es un punto, ya os digo, es un punto reflejo sobre la energía de los lóbulos frontales del cerebro. Y ahí es donde se van a procesar las nuevas opciones, las nuevas ideas, y el paciente se siente muy bien y va aceptando ese cambio. ¿Sabéis bien dónde está? Ahí. Donde está justo al cerrar la mano, en el pliegue más prominente, que esto podría coincidir con lo que sería la séptima cervical, que es la más prominente detrás, pues ahí sería el punto. Pegadito, ya una vez lo habéis localizado, el paciente que relaje la mano, porque si mantiene la mano cerrada y punturamos, al relajar luego la mano le hará daño. ¿Vale? Entonces, pegadito al hueso, introducimos la aguja, y ahí vamos entrando, rotando suavemente. Es uno de los puntos sensibles, pero no tampoco extremadamente sensible. Otro punto distal, otro de los puntos distales, pensar que estamos trabajando la cervicalgia y después todavía no hemos diagnosticado qué meridianos vamos a trabajar para hacer la técnica que ya conocéis, por ejemplo, una técnica de tendinomusculares, pero estamos yendo más allá. De momento, la zona que está afectada, y puntos distales, arreglo a los meridianos, que tengan relación con la zona afectada. ¿Entendéis lo que estamos haciendo?
Todavía no hemos hecho el diagnóstico de meridianos y qué meridianos vamos a trabajar. Estamos en un hombro, que sabemos qué meridianos pasan por el hombro, y la zona cervical. Y hemos elegido un punto maestro para la zona cervical. Podemos elegir otro punto maestro, porque podemos trabajar con 2 puntos maestros. Podemos trabajar con 2 puntos maestros. Y siendo el hombro, ¿qué meridianos pasan por el hombro? ¿Y qué puntos maestros puedo tener en el hombro? Mira, de los yang tenemos al intestino delgado, tenemos al triple recalentador, ¿ok? Y tenemos al intestino grueso. De estos 3 meridianos yang, tengo un punto maestro para el intestino delgado, que es el 3 de intestino delgado, y encima me abre el dumai, y para la cervicalgia que tiene, con esa rectificación y ese bloqueo ahí, el gran punto. Bien, de los otros 3 meridianos yang que pasan por el brazo, tengo otro punto maestro, que es el 5 de triple recalentador. Bien, vale, nos vamos a los yin. No tenemos punto maestro. Nos vamos a los yin. En los yin tenemos a pulmón, al maestro de corazón y a corazón. Pulmón, tengo un punto maestro, que es el Lie Chue, el 7 de pulmón. De maestro de corazón, tengo un punto maestro, el Nei Wan, el 6 de maestro de corazón. Y de corazón, no tengo punto maestro. ¿Ok? Eso es la apertura de... Eso es. meridianos de vasos maravillosos. Eso es. Esto tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos una región con los meridianos que circulan por ahí, y si encima tengo ese punto maestro, pues fíjate que te hacen los vasos extraordinarios también. Y cuando hay tantos meridianos afectados, porque sí es muy definido, como la práctica que se hizo de rodilla, pues está claro que es el recto y es un meridiano de estómago, pues tienes suficiente con la técnica de tendinomusculares, pero cuando ya hay mucho afectado, algún vaso no está haciendo su función y ellos lo que te van a hacer es nutrir y encima absorber también las plenitudes. Por tanto, alguno de ellos nos va a servir muy bien. El 3 para las cervicales, ¿correcto? Y luego nos queda 7 de pulmón, que también es un gran punto para toda la zona cervical, para toda la zona del cuello, 5 de TR y el 6 de maestro de corazón. ¿Qué puntos creéis de todos ellos? Uno más, porque trabajar con más de uno ya no, con más de 2 vasos no sería conveniente. Sí, mira, yo también me quedaría con el 5 de triple recalentador, porque aparte es Waiwan, es el mar de los tendinomusculares, por tanto ese sería un punto que estaría bastante indicado para esta afección. Entonces vamos a poner ese punto también como punto 2 distancias, ponemos perpendicular, ya está, llegada de chi, ya está. Mar de los tendinomusculares. Barrera externa. Siguiente paso. También el 5. Sí. Como punto maestro. ¿Vale? Sí, 2. Vale. Ya más elegimos 2, está bien. Son los 2 que se han puesto. Por la razón de que como el hombro coge varios meridianos, ¿no? Coge varios meridianos y dentro de esos meridianos tienes puntos maestros. Es diferente a cuando... Claro, tienes puntos maestros. Luego, si fuera la pierna y tal, pensarías de los meridianos de la pierna si también tienes un punto maestro para ese recorrido, que los tienes también, y los buscas también, los pones, claro. ¿Vale? Entonces ya tenemos dentro de los puntos distales 2 puntos maestros. ¿Ok? ¿No lo has puesto bilateral? Sí, del lado... Sí, ahora lo hemos puesto del lado afectado. Luego, si tenemos que hacer cierre, para no cargar ese lado, el cierre se puede hacer en el lado contrario, cruzado. 3 de intestino delgado, 62 de vejiga, 5 de TR, 41 de vesícula biliar, para compensar en el otro lado. Ahora, seguimos con los puntos distales. Seguimos con puntos distales que tengan relación con el hombro
y con la zona cervical. ¿Qué se nos ocurre? Vamos moviendo el pensamiento, mirar cómo estamos moviendo el pensamiento para llegar y encima a que mejore, y vamos, desde que hemos empezado a palpar, desde que hemos empezado a diagnosticar, vamos yendo paso a paso. Queremos tratar, habéis visto que nos daba intestino delgado, el TR también estaba algo afectado, intestino grueso también estaba afectado, o sea, parece que los 3 meridianos yang estaban afectados. El punto que reúne esos 3 meridianos, que se reúnen en un lugo de grupo, que es el 8 de triple recalentador. Por tanto, el 8 de triple recalentador, lugo de grupo de los 3 meridianos yang del brazo. Acordaros que es el único que está a 4 distancias de los lugos de grupo, por tanto, lo tendremos, este está a 2, a 4 aquí. Bien, bueno, vamos acercándonos, ya tenemos 3 puntos importantes, dos vasos reguladores que tienen relación con la zona, un lugo de grupo, nos vamos a la barrera del codo, puntos de acción sobre las cervicales. Ahí tenemos, por un lado, al 8 de intestino delgado, punto maravilloso entre lo que sería el olecranon y el epicóndilo medial del cúbito. Por tanto, en ese donde cuando nos damos un golpecito te da el nervio ahí esa corriente, ¿ok? ¿Veis? Flexionamos, mirad el olecranon, el epicóndilo, y en este recorrido, os lo localizáis vosotros, ahí, ese es un punto que nos descongestiona toda la zona cervical. ¿Está muy cercano el pie de triple recalentador? Sí, por la Está entre los dos huesos. entre los dos, Ahí en el canal. en el canal. 8 de intestino delgado. Lo toca, este es fácil. Sí, hueco. Flexionas aquí, míralo, ese hueso, picóndilo, y este aquí. Entre los dos huesos. Y el 10 sería por aquí. Y el 10 más por aquí. De triple canal. ¿Okay? Bien. Tenemos otros puntos importantes en el codo. Siguiendo el triple recalentador. Acordaros que el meridiano de intestino grueso y el meridiano de intestino delgado son de los que más afectados estaban. Los puntos más reactivos estaban en el canal de intestino delgado y en el canal de intestino grueso, principalmente. Entonces, puntos de intestino grueso con respecto a canal, no estamos trabajando todavía puntos con respecto al canal. Estamos poniendo puntos relacionados con las zonas que vamos a tratar, con la zona, no con el meridiano que vamos a tratar. Puntos de acción, vamos. Puntos de acción. Puntos que, sí, pero puntos que tienen relación con esa zona, con las cervicales y con el hombro. Pero hemos visto que el meridiano de intestino delgado, el meridiano de intestino grueso está muy reactivo. Hay muchos bloqueos energéticos ahí, porque salen muchos puntos bloqueados. Por tanto, vamos a buscar puntos distales que nos muevan el chi en esos meridianos. ¿10 de triple recalentador no pondrías? Sí, claro. Si seguimos con el triple recalentador, el punto ahora en el codo sería el 10 de triple recalentador, porque hemos puesto intestino delgado y triple recalentador. Entonces, como punto barrera, el 10 de TR, que ahora lo vamos a poner. Y enseguida ya nos vamos a los meridianos. Estamos haciendo un tratamiento relacionando puntos de acción sobre los meridianos y puntos de acción sobre la zona que vamos a tratar. Puntos de acción sobre la zona que vamos a tratar y puntos de acción sobre los meridianos. Luego decimos, ¿hacemos una técnica de tendinomusculares? Bueno, pues hacemos una técnica de tendinomusculares de intestino grueso o una técnica de tendinomusculares de intestino delgado. Esto es una cosa. Y después estamos yendo más allá, porque es que aquí solo con la técnica de tendinomusculares fracasamos. Tenemos que ir más profundo. Esto ya lleva tiempo, esto lleva 1 año y pico, hay una degeneración importante
El tendino muscular me va a mejorar un poquito nada más, pero estamos yendo un poquito más allá. Por eso estamos utilizando también vasorreguladores y puntos de acción sobre la zona. ¿Vale? Vamos al 10 como la barrera, al 10 de intestino, perdón, de triple recalentador, que está 2 distancias por arriba de la punta del codo. Este es un punto que lo ponéis también del Zen, por ser punto tierra del maestro de corazón. Bueno, ahora proponemos entre todos la técnica para tratar al tendino muscular de intestino grueso y al tendino muscular de intestino delgado. ¿Vale? Hemos puesto las barreras, los puntos de acción sobre la zona. Entonces ahora el tratamiento pasaría, o hacemos en esta sesión el tendino muscular de intestino delgado y el tendino muscular de intestino grueso, que lo vamos a hacer luego en otra persona, lo vamos a hacer en otra paciente, para no cargar tanto, y luego lo practicamos entre todos. Entonces en esta sesión solo harías tendino muscular de intestino delgado y en la próxima sesión harías de intestino... No vamos a aplicar el tendino muscular, le vamos a cargar ahora con muchas agujas, porque no hemos terminado todavía. Sí que le vamos a hacer la cervicalgia, tratamiento para la cervicalgia, pero la vamos a cargar con muchas agujas, para que funcione un tendino muscular con tantas agujas. Por ser muy crónico, atenderme bien, por ser muy crónico, la afectación que tiene, porque hay muchos puntos bloqueados. El terreno está en insuficiencia, ya hay mucha insuficiencia y falta de energía para desbloquear todo ello. Decidimos hacer un tratamiento más profundo y dejar el tendino muscular para otras sesiones, y por eso nos hemos ido a buscar puntos maestros de la zona que tengan relación con las cervicales y con el hombro, que hemos decidido, y luego los puntos de las barreras, que tienen relación con todo ello. Hemos puesto el mar de los tendinos musculares y luego puntos de las barreras, los luos de grupo. ¿Ok? Esto no lo hacemos con la técnica de tendinos musculares. El tendino muscular es más agudo, ¿lo entendéis? Es más superficial y es más agudo. Esto es más profundo. Y así estáis viendo los dos métodos de acción, más superficial, más profundo. Veríamos cómo va y en próximas sesiones pues le podríamos hacer un tendino muscular. ¿Ok?